Así es, tenemos con nosotros a Elvira Concheiro, que es la responsable de la tesorería de la Federación, de la tesorera de la República Mexicana. Le agradecemos que esté con nosotros, Elvira. Buenos días, bienvenida a Momentum. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias, como siempre. Pues gracias, muchas gracias por tomarnos la llamada, Elvira Concheiro, tesorera de la Federación. Pues doctora Elvira Concheiro, pues ya pasa y pasa el tiempo y pues como sucedía en administraciones pasadas, de pronto no había mucha información de lo que sucedía en la tesorería de la Federación. Por eso es que agradecemos que nos des la entrevista y que pudieras compartirnos un poco el balance que está teniendo la tesorería de la Federación, cuáles son los avances que están teniendo, los obstáculos, los procedimientos que se están ajustando, que están cambiando al interior de la tesorería de la Federación. Elvira Concheiro. Muchas gracias, Ernesto. Es cierto, ¿verdad? Que sabíamos muy poco de la tesorería. Y esto, bueno, en parte tiene una justificación que es toda un área bastante viva, digamos, que es la que hace funcionar, pues, lo que se hace en Hacienda, lo que se define, bueno, en el presupuesto en primer lugar, en la ley de ingresos, pero después, bueno, pues ya el ejercicio puntual, como sabemos, de ese presupuesto y de esas líneas de ingreso, pues corresponden a la Secretaría de Hacienda. Pero la tesorería tiene una función muy importante porque es, bueno, digamos, la parte ejecutiva en última instancia de esos lineamientos. Y en esa parte ejecutiva, pues tenemos mucho que hacer, digamos, por hacerlo de la mejor manera para que esos que son recursos de toda la nación sean escrupulosamente utilizados para lo que deben ser, para lo que se ha decidido en las instancias correspondientes y que esto no falle. Como a lo mejor nos recordamos, en algún momento la tesorería o sus oficinas, más que la tesorería en su conjunto, algunas de sus oficinas o la mayoría de ellas, pues carecieron de estos cuidados y de estos manejo escrupuloso. Se habló mucho de que había mucha corrupción en las oficinas de tesorería. Esto estamos hablando de hace años, porque ya tenemos más de una década sin oficinas propiamente con ese motivo. Es decir, ya los ciudadanos para pagar algún servicio, para pagar sus impuestos, etcétera, pues tienen que recurrir a otra instancia que son los bancos. Y esto fue en su momento, en estos momentos privatizadores, con ese énfasis tan grande de que todo se privatizaba. Bueno, si había que combatir la corrupción, había que hacerla privatizando. Y yo me encontré una tesorería con muchos rasgos de esa mentalidad, de esa visión. Y creo que lo más importante es recuperar el sentido de lo público, el sentido, reconstruir de hecho una visión social de esta función que parece muy técnica y tiene una parte muy técnica, pero no sé si ustedes recordarán que cuando fui nombrada, pues era lo que los opositores me echaban en cara, que yo no era una técnica de estos menesteres. Sí, sí. Entonces, pues entendí con más detalle a qué se referían, qué es lo que pensaban, y justamente también entendí por qué Andrés Manuel López Obrador me pidió estar en la tesorería. Creo que sí se necesitaba una visión mucho más social, mucho más amplia en ese sentido, cuidadosa de la parte técnica, que es indispensable, insisto, pero sí de reconstruir y retomar, de hecho, porque a cada paso nos encontramos con intermediarios privados en esas funciones de la tesorería. Entonces, creo que este gobierno se ha planteado esa separación entre lo público y lo privado,
de hecho, reconstruir, no volver simplemente a un manejo estatal, porque no es ese el propósito, porque el Estado puede estar también al servicio de unos intereses muy particulares, sino justamente de entender esto como una recuperación social, es decir, que tiene que verse en términos del conjunto de la sociedad. Ser solidario, pensar en los términos colectivos, porque cuando hablamos de mentalidades empresariales o de mentalidades privadas, pues estamos hablando del interés particular, de que pelean por lo suyo y no importa lo demás. De hecho, pues la actividad empresarial es muy agresiva, digamos. Es en esa competencia que es lo que les permite sobrevivir, hay un ambiente agresivo, egoísta, individualista. Entonces, nada que ver con lo que tiene que ser una función pública, que tiene que ver por este sentido de lo colectivo. Y en eso nos hemos estado estudiando muy bien esos mecanismos. No se trata de venir a entorpecer lo que ha estado funcionando bien, sino a ir inyectando esta otra visión. Yo diría que en primer lugar hay esa nuevas tareas, ese nuevo ambiente en la tesorería, y creo que pronto se va a notar, el ciudadano común lo va a poder notar, porque bueno, estamos empujando algunas iniciativas tecnológicas para hacer más sencillo, más amable, más transparente. El tema de la corrupción no hay que dejarlo, sin duda alguna, entonces tenemos que ser muy vigilantes, y ahí digamos, de esa ruta entre el ingreso de los recursos del Estado y su destino final, pues hay algunos zonas, si no negras, grises, que no se ven del todo claro cómo va, ¿no? Eso no estoy afirmando en lo absoluto que entonces haya corrupción, pero que tenemos que estar vigilantes de que no la haya, y que para eso tenemos que transparentar mucho más esas rutas, digamos, de los dineros públicos. Y en eso estamos, Ernesto, en eso estamos, Alberto. Elvira, en otros temas, aspectos de la administración pública, donde este gobierno pues ha separado ahora sí que a los intereses privados que se responsabilizaban de tareas que corresponden a funcionarios, a la administración pública, pues hubo muchas protestas. El caso de los fideicomisos es el más conocido, pero hubo otros en los cuales la existencia de particulares, como en laboratorios, como en servicios médicos subrogados, no había una razón muy clara de por qué tenían que estar allí. Y la respuesta fueron protestas, escándalos mediáticos, campañas de linchamiento, lo que usted quiera. Me llama la atención que en la parte que le corresponde a la tesorería de la Federación, esta separación, esta revisión que han hecho ustedes en estos meses, pues ha tenido una especie de bajo perfil. ¿O ha ocurrido algo que no nos hemos enterado? ¿Cuál ha sido la reacción de los entes privados que tuvieron que ser, pues, por lo menos removidos o revisada su actuación en tareas que corresponden a la tesorería, Elvira? Bueno, quizá a lo mejor todavía no. Esperamos, vamos a ver, estamos tratando de que se entienda, y entonces de hablar en primer lugar, de hacerlo muy, no sé si consecuente, sí, muy transparente, muy, digamos, con cuál es la pretensión, que es, en primer lugar, evitar cualquier abuso, ¿no? Hay muchos lugares en donde los bancos, por ejemplo, pues no cobran por hacer un servicio como es la recaudación. Aquí sí. Entonces, bueno, vamos a hablarlo. ¿Por qué aquí sí y qué lo justifica? O por qué es cuando además muchas de esas tareas pues se hacen ya por internet, entonces pues todavía menos, porque lo otro, bueno, pues sí se necesita un servicio con ventanillas, etcétera, ¿no? Pero no hemos todavía
entrado ya a la parte propiamente de la negociación que hay que hacer, del acuerdo que hay que establecer sobre ciertas cosas puntuales, porque estamos viendo el conjunto, estamos queriendo entender muy bien el conjunto, ser extraordinariamente cuidadosos, no afectar ningún interés, sino simplemente la comprensión y la construcción. Yo creo que en buena medida este gobierno se caracteriza, por mucho que digan que es rijoso, es un gobierno que está queriendo hacer las cosas, digamos que por la buena, por el lado del convencimiento, del acuerdo, de convocar a muy diversas partes. Eso es muy complicado, ese es un arte. A veces se logra mejor que otras veces y a veces no se logra. Entonces, bueno, hemos estado estos meses que llevo en la tesorería con ese cuidado, con ese estudio, en primer lugar, muy detallado, muy cuidadoso de todos los procesos. No son sencillos, hay algunos, como decía, que son medio oscuros, no, por lo menos para alguien como yo, pero que está buscando, también me permite mi visión, decir, bueno, a ver, esto tendría o podría ser de una manera que para todo mundo sea muy claro y muy transparente. Entonces, esa es en buena medida por la cual todavía no, pero esperamos que no sea un problema. Ahora, bueno, pues siempre hay incomprensión y siempre hay, como bien se dice, si alguien está ganando con los recursos públicos y deja de ganar, pues va a haber quien diga de qué se trata y por qué, seguramente. Pero bueno, nos estamos preparando muy bien para poder convencer y poder establecer alternativas que sean muy viables y que sean muy en acuerdo y en beneficio también de todo mundo. Yo creo que podemos hacer una tesorería que recupere bien y que sea muy moderna, muy eficaz, ¿no? Que siga siendo. Ahora se nos ha ido facilitando una serie de procesos, justo porque tenemos el banco de la esquina y ahí vamos y hacemos, o por internet, o tal, lo que sea. Podemos hacerlo con un sentido público, con un sentido social. Y eso es lo que estamos queriendo, no construir. Ya, gracias, Elvira. Elvira, hace rato hiciste varios comentarios que, bueno, sé que no nos va a alcanzar el tiempo para la cascada de preguntas que se me vienen y que hay, además de la audiencia y demás. Pero pues si alguien ha estudiado pues el padre del socialismo científico, pues es Elvira Concheiro, a Karl Marx. Y ahorita me quedo pensando en esto que planteas ahora que estás pues en la parte financiera, económica, estructural por parte del Estado mexicano. Señalabas, pues no es un modelo estatista que estamos teniendo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué modelo vendría siendo? Y y pensando en la audiencia, en quienes nos está escuchando, cuando hablas de estos intermediarios privados, ¿no? O esta tesorería que señalas, pues que tenía una línea más privatizadora de lo que estas señales que venías dando. Si pudieras ponernos ejemplos de eso, esas señales, ¿cómo es que encontraron ustedes esta tesorería y este giro que se le está dando, que no necesariamente es estatista? Eso es lo que no es, ¿qué es lo que sí es, Elvira Concheiro? Es social, mira, y muchas veces se hace como sinónimo, pero sí hay que distinguirlo porque nosotros tuvimos un pasado bastante más remoto que el periodo neoliberal anterior, de alguna manera un régimen estatista, pero que abandonaba sus tareas y sus compromisos sociales. Había nacido con un compromiso social, pues resultado de la gran movilización y de la gran lucha del pueblo mexicano, y ese Estado de alguna manera lo expresaba, porque eso es lo que es importante, el Estado expresa la situación de la sociedad. Y si la sociedad era muy partícipe y en gran confrontación con sus distintos intereses, eso se expresaba en el Estado. Pero conforme se hizo además una estructura bastante vertical y autoritaria, pues este sentido social
que permitía un artículo 27 o un artículo 123, qué sé yo, son diluidos y a través de muchos subterfugios legales, pues de alguna manera borrada esa huella o disminuida esa huella popular, digamos, de otros intereses. Y va quedando, pues, el que comanda la economía, este corazón del que dices en el que estoy ahora y que me parece muy importante estudiarlo y reconocerlo en todas sus transformaciones, porque sí hubo durante el periodo neoliberal, y sobre eso se habla poco, pero hubo un gran recambio empresarial. Y hay un aspecto muy importante que es la extranjerización o la internacionalización de todos los procesos económicos, de todos los comandos económicos. Entonces se establecen grandes líneas de mando desde centros poderosos internacionales económicos, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de transformaciones en el poder económico de este país y del mundo, porque esto es un proceso general, pero en nuestro país de manera muy clara, en donde, bueno, sí se ha hablado ahora con lo de la consulta, justamente se hablaba, bueno, de todo un periodo de favorecimiento a algunos empresarios, a algunas empresas o industrias en particular, y que pues eso es utilizar el poder político en beneficio de unos cuantos. Entonces, de una manera mucho más descarada, mucho más fuerte y sobre todo más institucional. Entonces, las instituciones del Estado se pusieron al servicio de esos intereses particulares. La lucha antineoliberal pasa ahora por recuperar ese sentido de lo público que ha sido perdido. Entonces, mira, por ejemplo, ahora nosotros, para darte un ejemplo que sí ya puedo decir de lo que estamos haciendo internamente, te encuentras a funcionarios de alto nivel, ¿no?, que hacen su tarea con una pulcritud, con una dedicación, pero con todos los valores gerenciales o empresariales, no con este sentido social. Entonces estamos metiendo pues hasta cursos, estamos armando cursos desde la tesorería para entender estas formas del quehacer del funcionario público que se instauraron durante estos años, en donde lo que había que favorecer era toda esa visión empresarial. ¿Qué es la competencia? ¿Qué es todo es calificar, aunque sea una gran simulación? Se califica cada paso que da un funcionario internamente. Y no este cultivo de una vocación de servicio, de vocación social, de comprensión entonces de qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo la sociedad, cómo podemos contribuir, etcétera, sino una manera, eso cuando se hablaba de que eran funciones muy técnicas, entonces resulta que era impersonal y que nuestro servicio estaba, en realidad estábamos viendo o aceptando que fueran entes privados los que llevaran todo ese manejo de los dineros. Ahora estamos viendo de qué manera la tesorería recupera muchas de estas funciones que debe tener, que tiene, pero que siempre está utilizando a otros entes como si estuviera sin manos y sin piernas. Sin manos y sin piernas, así encontraron la tesorería, Elvira. Yo quisiera, en estos minutos que nos quedan de conversación, pues aprovechar su privilegiada capacidad de análisis, Elvira, y preguntarle su opinión sobre lo que sucedió el domingo pasado en esta consulta popular, para abrir la puerta, si usted quisiera compartirnos su opinión, por supuesto, para abrir la puerta a un eventual juicio a expresidentes y otros políticos, Elvira. ¿Cómo lo vio? Bueno, con muchísimo gusto, porque creo que es una gran acción, una gran de sectores de la sociedad mexicana. Aquí no solamente es el gobierno, que yo creo que muchos del gobierno aplaudimos y empujamos en todo lo que pudimos ese ejercicio ciudadano, pero es un esfuerzo extraordinario
de sectores que han sido afectados, que han sido directamente lastimados por esas políticas y esos políticos del pasado. Entonces, creo que fue en primer lugar un ejercicio y un esfuerzo que hay que aplaudir. El resultado concreto a mí no me deja nada satisfecha, obviamente. Uno quisiera ver volcada a toda la ciudadanía ahora que podía para manifestar una opinión que sabemos que tiene el pueblo mexicano y que esos que participaron son una buena muestra, ¿no? Porque también no hay que, digo, es la encuesta más grande que pudimos haber hecho, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí están los millones de mexicanos que están hablando de que hay que hacer justicia en este país y que no puede seguir imperando la impunidad. Ese es un gran tema, ese es un gran tema pendiente que implica transformaciones políticas, transformaciones muy importantes en instituciones. Creo que lo que estamos todavía necesitando es construir una gran reforma política que permita justamente, y judicial también, que permita que esto sea lo natural y no lo que tenemos que exigir con un esfuerzo desmedido la población y la sociedad mexicana. Entonces, eso es lo que yo primero quisiera decir. Los resultados no nos gustan, pero el ejercicio es de una gran trascendencia, Tenemos que continuar con esa tarea. Se hace a través de muchos esfuerzos, pero esos esfuerzos en el pasado dieron resultados y a lo mejor no todos los que queríamos, pero sí dieron resultados, esos esfuerzos de la sociedad por abrirse a la participación, y ahora tenemos que sumar todos los esfuerzos posibles, y yo creo que lo más importante que tenemos que entender es que hay un ambiente que lo propicia. En otros momentos había pues instaurados en el gobierno pues contra quienes estábamos consultándonos, ¿verdad? Y ahora es otro el ambiente, hay las condiciones, eso hay que aprovecharlo, hay que hacerlo más grande, ensanchar el camino de la participación ciudadana. Creo que eso sí transformaría mucho más de raíz. Hay una serie de cambios que está haciendo el gobierno, pero para que estos tengan la profundidad y la consecuencia de esos actos de gobierno tan importantes, me parece a mí, como se han estado haciendo, necesitamos la contraparte, una sociedad activa, una sociedad que los lleva adelante, que exige su profundización y su congruencia. Creo que esto lo estamos haciendo día a día, pero hay situaciones y momentos como este de la consulta que van en esa dirección. Y ese tema de la justicia sabemos que es un tema muy complejo, que no es que llega un presidente y se hace justicia porque se quiere. Tenemos otro poder que tenemos que entrar a discutir sus condiciones, su comportamiento, etcétera, que es el Poder Judicial, porque ese es el que tendría que estar hablando ahorita con esa gran encuesta que se hizo el domingo y que abrumadoramente dijo, hágase justicia y no se permita la impunidad frente a cuestiones que no tenemos duda los mexicanos de que fueron atrocidades. Ya, pues Elvira Concheiro, una última pregunta ya para cerrar. Elvira, pensando en metas en el corto y mediano plazo que tienen en la tesorería de la Federación, ¿cuáles serían, qué metas tienen ustedes planteadas, qué cambios o modificaciones tendrían que llevarse a cabo en lo que resta de este 2021 y para el año 2022, Elvira Concheiro? Bueno, como decía, de manera muy sintética, resumo, pues yo quisiera comenzar por forjar un funcionario público de la tesorería
que tiene mucha conciencia de lo que han sido esos mecanismos en el pasado y cómo los podemos transformar para hacer colectivamente una nueva tesorería que tiene una vocación de servicio social, una visión diferente, no tecnócrata como creo yo que existe todavía, y que pone por delante lo que es las necesidades y los intereses del conjunto de la sociedad. Para eso tenemos que hacer pues sí, una reflexión, y por eso la tesorería va a empezar a ser un centro de debate, de discusión, de que va a alentar. Estamos organizando algunas cuestiones que queremos que se discuta en cuanto a las alternativas económicas, porque efectivamente estamos en el corazón del sistema económico del país, y entonces desde ahí hay una gran mirada que puede propiciar que se discutan aspectos, asuntos que están además discutiéndose en la sociedad, y que en la medida en que los ventilamos eso, pues también hay otras soluciones posibles que aparezcan, ¿no? Porque en el tema económico no es fácil decir, ya llego y hago otra alternativa económica y otras, ¿no? Y todo lo que no me gusta lo quito, no, porque eso sabemos los desequilibrios que puede provocar. Se tiene que hacer, y eso es así, con mucha responsabilidad, mucho cuidado. Ese es el sentido del nuevo secretario que ayer reiteró, ¿no? Tanto la conducción, digamos, del Estado de esos procesos, como la responsabilidad y el cuidado con el que hay que hacerlo. Entonces, estamos en esa idea de que se pueden discutir, se pueden hablar, ventilar en la sociedad mexicana aspectos que han sido, bueno, el neoliberalismo hizo muchos mitos, hizo muchas verdades absolutas e inamovibles, ¿no? Y yo creo que se pueden discutir, que todo lo debemos discutir, todo se tiene que modificar, como dice la canción, todo cambia, todo cambia. Y eso tenemos que empujarlo, ¿no? Ya. Todo cambia con Mercedes Sosa, la mejor versión desde mi punto de vista. ¿Verdad? Con Mercedes. Increíble. Yo coincido. Increíble. Elvira Concheiro, te queremos agradecer como siempre que nos hayas tomado la llamada. Gracias por el trabajo y seguimos al habla, si te parece bien, mi querida Elvira. Con mucho gusto. Gracias. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Gracias, Elvira. Gracias. Hasta luego, igual. Suerte.